Entre otras notas, hoy se viene a presentar un proyecto de nuestra materia de quinto semestre. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Mérida de la carrera Licenciatura en Administración, en la asignatura de Gestión Estratégica del Capital Humano 2. Tengo la dicha en presentar mi equipo como integrante y creación del nuevo segmento llamado ITM Club, con la grata colaboración de Matapod, Ian Miguel, Ucanul, Daniel Enrique, Santiago Carballo, Diana Giselle y Valdez Justo Guía, con la profesora Leonor Romero. En este capítulo se abordará una mesa panel de 8 elementos relacionados con la gestión de recursos humanos de cada país, que son condiciones laborales, salarios, prestaciones, accidentes laborales, jornadas laborales, derecho de los trabajadores, vacaciones y contratos. Para comenzar con esta mesa panel, el factor de análisis a considerar en este caso será primeramente las condiciones laborales de cada país. Eh, yo represento al país de México, en el cual la legislación mexicana garantiza las condiciones de trabajo basadas en los principios de igualdad entre hombres y mujeres, sin que se pueda establecer diferencias o exclusiones o algún tipo de discriminación. En general, se busca que existan condiciones de equidad e igualdad para hombres y mujeres que deseen trabajar en este país. Y muchas organizaciones lo manejan sin contratos, pero sin embargo se busca siempre este principio de equidad en todos. Entonces, para continuar con el factor de análisis de condiciones laborales, el país Colombia, representado por mi compañero Justo Vargas, les comentará un poco al respecto. Ok, hablando acerca de Colombia, nos damos cuenta de que pues, en varias noticias y actualmente ha tenido muchos problemas, más que nada por la inconformidad del trabajo, por que su moneda está muy devaluada, los trabajos son muy informales, las pocas personas que tienen trabajo tienen jornadas laborales muy largas, aproximadamente, no sé, un poco más del 10% de las mujeres no tienen trabajo, no hay equidad y pues prácticamente Colombia sufre, por eso la mayoría de las personas emigran a otros lugares para buscar una mejor oportunidad de trabajo. Bueno, respecto en Francia, para ser específico, su edad legal son los 16 años. Ya determina una duración aproximada como de 9 a 18 meses de trabajo aproximado. Igual está indeterminada, que son 3 meses al principio. El contrato media jornada, como mínimo son 60 horas. Y el número 4 es intermitente, donde los trabajos son temporales con épocas de verano para el turismo. Ahora abordará mi compañero Daniel. Bueno, respecto a Suiza, las condiciones de trabajo son muy buenas. O sea, es uno de los países que la gente desea ir a trabajar. ¿Por qué? Porque la calidad de vida es excelente, está entre los primeros países y el salario igual creo, es uno de los salarios más altos en todo el mundo. Igual forma, las opciones para que las personas se desarrollen es muy buena. Por lo tanto, las condiciones de trabajo son muy buenas. Tienen oportunidad de trabajo. Y ahora mi siguiente compañero le explicará. Con las condiciones laborales, en Estados Unidos la principal característica es la orientación a facilitar la productividad. En este caso, la alta flexibilidad en la contratación, los bajos costes en el despido y la escasa o nula conflictividad laboral son elementos claves en ese sistema. Lo que quiere decir que por los contratos que tienen Estados Unidos, las, las condiciones laborales son muy productivas a menos horas trabajadas. En el segmento del personal poco calificado, en este caso son las personas con pocos estudios, inmigrantes o procesos de legislación o estudiantes, etcétera, los salarios son bajos y la flexibilidad en la contratación es muy alta. Los trabajadores en este mercado suelen mostrar una escasa productividad y una baja identificación con la empresa.
Y hay otro tipo que es el segmento de mano de obra calificada, que es personas con diplomas, universitarios, profesionales especializados, maestrías, doctorados, etcétera. Y este se caracteriza por unos salarios relativamente altos que, pues, depende de cómo vayas trabajando, van creciendo a una tasa muy elevada. Para continuar, el siguiente punto o factor a analizar de cada país son los salarios. Y pues en México el salario promedio hasta el año pasado, según la INEGI, ronda aproximadamente los 6,000 pesos al mes, que son equivalentes a 30 pesos por hora, es decir, un aproximado de, al cambio del dólar del día de hoy, como $1,50 más o menos. Y el salario mínimo diario, es decir, que se paga por jornada, aunque yo les mencioné cuánto es por hora, pero realmente no se paga por hora aquí, sino que se paga un salario mínimo diario de 141,7 pesos mexicanos. Con respecto a Colombia, el salario integral, que consiste prácticamente en 10 salarios mínimos, un colombiano promedio percibe aproximadamente 11.810.838 pesos, no mexicanos, sino colombianos. Esto quiere decir que su moneda pues tiene menos valor. Respecto a los salarios, ante ustedes dos, sinceramente puedo decir que en mi parte es más o menos de que ha fijado 1.554,6 euros al mes, es decir, 18.655 euros al año. Traducido en dólares, sería un total de 1.901,12 dólares mensuales. En el caso de Suiza, lo mínimo que puedes ganar son $25 la hora, que aproximadamente es equivalente a 85,000 pesos mexicanos, o sea que lo que gana en Colombia o en México en un año, en un par de meses de acá lo puedes ganar. El salario promedio son de 6,000 euros. O sea, es mucho mayor el salario aquí por lo mismo. Algo que me gustaría destacar de esto igual respecto a Colombia es que un peso mexicano es igual a 183,25 pesos colombianos. Ahí se pueden dar una idea de lo que nos mencionaba nuestro compañero justo que representa a Colombia. Porque si escuchan el salario, se escucha una cantidad así como que, oh my God, ganan tanto. Pero pues realmente no es tanto si lo comparamos con el valor del peso mexicano. Así es. Y Hablando de los salarios en Estados Unidos, el salario medio de los trabajadores va desde los $8 a los $12 por hora, por alguien que está empezando a trabajar, en este caso un empleado nuevo. Ya si depende de la empresa, organización o lugar o establecimiento donde estés trabajando, será el costo medio más o menos de tu salario. En este caso, los 8 a los $12 es un promedio medio al cual se le paga a un trabajador nuevo que está en alguna organización. En este caso, en los Estados Unidos, una persona llega a ganar un aproximado de $1,500 al mes, siendo este el salario más bajo que puede ganar un trabajador. Prestaciones de cada país. Y en caso de México, les voy a mencionar algunas porque son varias, solo algunas que son vacaciones, la prima vacacional, o sea que las vacaciones pagadas, no es nada más que te dan, no sé, 15 días de vacaciones, sino que esas vacaciones pues te las van a pagar. El derecho a aguinaldo, que es una vez al año en diciembre, normalmente te lo dividen en dos partes. Una en lo que se conoce acá como el Buen Fin, que es en noviembre, y la segunda parte es en diciembre. Y capacitaciones, reparto de utilidades si la empresa no es perteneciente al gobierno, por ejemplo, en una empresa privada como podría ser alguna empresa de seguros o algo así. Al final del año se hace un reparto de todas las utilidades dentro de los que estuvieron en la empresa. Prácticamente, pues, México y Colombia, pues, tienen similitudes en las mismas prestaciones, ¿no? Una de ellas puede ser la prima de servicios, que es el pago que le hacen a la persona por sus servicios. Las cesantías, que es como que un fondo de ahorro mientras estás trabajando. Vacaciones, auxilio de cesantía por cuestiones médicas y los intereses de cesantía. Esto es de tu fondo de ahorro, pues
como un tipo fondo indexado, por decir algo, tu propio ahorro te está generando intereses. Esto quiere decir que al momento de, pues, de un despido de algo, pues ustedes ya tengan un dinero de respaldo. Bueno, en cuestión de Francia está la jubilación, donde la edad legal es 62 años. Existen también los complementarios pensionados, donde se cotiza anualmente los puntos, no se pueden trabajar por enfermedad ni por accidentes. Pensión invalidez. Esta pensión invalidez son para personas de siguientes condiciones: no haber acreditado de 60 a 62 años de jubilación, reconocido por inválido respecto a la inspección del médico de seguridad, por alguna razón. Está también seguro social, está también los cargos opcionales como el seguro de contribuyentes mutuas y pensiones o seguro de vida. Eso por mi parte. Pues en Suiza, en lo general, viene siendo lo mismo. Los derechos que tienen las prestaciones que tienen los trabajadores en caso de enfermedad, tienen seguro, jubilación igual, invalidez en caso de que les ocurra un accidente, no pueden ir a trabajar, igual tienen prestaciones, desempleo y prestaciones familiares. Igual cuentan con un sistema de ayuda social. En general sí es parecido para todos los trabajadores en todos los países. Y mi compañero Giriam seguirá explicando sobre su país. Claro, continuando con las prestaciones, en Estados Unidos hay un poco similar a lo que sería México. En Estados Unidos tenemos vacaciones pagadas, licencias médicas remuneradas, postnatal, que sería partos, embarazos, todo lo paga la empresa o organización donde estés trabajando. Beneficios para desempleados, cuando tú estás desempleado, la última organización donde trabajaste te ayuda, pues, con un poco económicamente. Descanso médico y familiar. Esto más que nada es después de un largo tiempo. Sería como unas pequeñas vacaciones después de una larga jornada de trabajo. Es dependiendo de la empresa, cómo vea cuánto es el tiempo y cuándo sería. Te ofrece seguro médico, como en México igual, en Colombia, en otros países. Beneficio para el retiro. Esto es más que nada como sería en México una pensión y seguro de vida. De análisis que nos parece muy importante, que son los accidentes laborales. Empiezo yo, México. Les voy a mencionar primero algunos de los más frecuentes que suelen suceder por el tipo de trabajo que se realiza aquí en México. Mayormente son esguinces lumbares, esguinces de tobillo, lesiones en las manos, en los pies. Son los tres principales diagnósticos que se presentan cuando mencionamos este tema de accidentes laborales. Y aproximadamente en México se registran 123 accidentes laborales diarios, y lo que significa que serían como unos 47 accidentes cada hora. En el año 2016 hubo 408 muertos por riesgos de trabajo. Y para combatir o ayudar a prevenir estos tipos de accidentes, o ya que ocurrió, pues que tengan un auxilio, la empresa le brinda al trabajador un seguro social, que en este caso puede ser IMSS o puede ser ISSSTE. Entonces continuamos con Francia. ¿Nos quieres mencionar? Respecto a ese punto, veo que es tú más físico. En cuestión de Francia, es una cuestión de psicosociales. Así que se planifica previamente, antes de entrar a cualquier trabajo, se ven los factores ambientales, además está obligado a generar la evaluación y gestionar los riesgos. Alguna forma de organizar el trabajo es nocturno, equipo, cambios de trabajo. También está relacionado a las labores como no discriminación, acoso y sexual. Por último, comentar que en noviembre de 2008 se firmó en el país el Acuerdo Nacional Interprofesional sobre el Estrés en el Trabajo, cuyo contenido es vincular todas las empresas del país
de acuerdo a los indicadores detectando de estrés y marco de prevención. Con factores psicosociales te refieres a que los problemas que se presentan en tu país son más como de tipo ataques de ansiedad, problemas con estrés, como algo más psicológico. Sí, más que nada psicológico, ustedes son como más físicos. Pues en lo que respecta, dentro de mi país existen pues demasiados accidentes laborales. Es un país con demasiados accidentes laborales en diferentes sectores como lo son la construcción, la minería, el transporte, pues prácticamente dentro de muchos trabajos, como no hay trabajo formal, existe demasiados accidentes y pues personas que no tienen la capacitación correcta, pues hacen un trabajo cualquiera, lo que ocasiona que pues tengan demasiados accidentes. Además de que en 2019 a 2020, Colombia ocupó un lugar del 81, o el lugar número 81 dentro del mundo con mayores accidentes. Los reportes que se encuentran en Suiza son que los accidentes más comunes que presentan los trabajadores son dolor de espalda. Creo que es algo muy común en todos los países, algo que igual le llaman como la enfermedad del siglo XXI. ¿A qué se debe esto? A que los trabajadores realizan cargas pesadas, se tienen que agachar constantemente, tienen una mala posición en la silla de oficina y otros accidentes comunes aquí son las alergias, que va para las personas que trabajan en construcción, en las industrias metalúrgicas y químicas. Otro problema que causan aquí es lesiones de cabeza, ojos y rodillas. Para finalizar, tenemos nuestro gran cierre de este factor con Estados Unidos. Menciónanos un poco al respecto de tus accidentes laborales o las medidas que se toman para esto. Hablando de accidentes laborales, en Estados Unidos, según las cifras de OSHA, la mayor cantidad de accidentes laborales en territorio norteamericano se produce por las siguientes razones. En este caso, caídas, golpes ocasionados por objetos, electrocuciones, muerte por compresión. Todo esto mayormente se produce trabajando en obras, lo que sería edificios, construcciones, cualquier tipo de obra que se realice. Ahora, el siguiente factor que vamos a comentar un poco al respecto son las jornadas laborales que tenemos en cada uno de los países. Em, para empezar conmigo, México, tenemos varios tipos de jornadas laborales que se presentan. De hecho, la mayoría son clasificadas en tres, que es jornada diurna, que son 8 horas, que normalmente se presenta entre las 6 horas, es decir, 6 de la mañana y las 8 de la noche. Ese es el horario diurno. El siguiente horario es las jornadas nocturnas, que mayormente se presentan con 7 horas laborales entre las 8 de la noche y 6 de la mañana del día siguiente. Y también existen jornadas mixtas, que son de 7 horas y media comprendidas entre el horario diurno y el horario nocturno. También existen otro tipo de jornadas que son las llamadas extraordinarias, que deben de contar con el consentimiento primeramente del trabajador y pueden ser máximo 3 horas diarias y deben ser pagadas al doble. Por ejemplo, si yo trabajador salgo a las 8 de la noche, me quedo 3 horas extra y obviamente va a ser bajo mi consentimiento y se me va a pagar cada hora extra al doble. Si yo les mencioné que eran 30 pesos, pues me va a pagar el doble. El límite de estas jornadas es 3 veces por semana. Esto solo lo puedo hacer 3 veces. Si se elabora más tiempo, se me tiene que pagar al triple. Y todo esto está fundamentado en la Ley Federal de Trabajo, en el del artículo 58 al 68, por si lo gustan consultar. Entonces me gustaría que Colombia nos comente un poco más al respecto. Dentro de un trabajo normal, el promedio de horas laborales es de 8.
pasando a las 8 horas ya se cuenta como horas extras y un colombiano pues tendría que hacer máximo 2 horas extras. De igual manera, esto está fundamentado en el artículo 611 del Código Sustantivo del Trabajo. Respecto en Francia, son más descansos que labores. Su jornada diaria son 10 horas. Tienen derecho 11 horas diarias consecutivas, con descanso semanal de 24 horas. Existen las horas extraordinarias donde contrata desde 36 horas a la semana, se distribuirá un 25% y en 50% se supera las 8 primeras horas extraordinarias. Su jornada normalmente es de 8:30 a 17:30 o 19 horas. Excelente. Vemos que son unos horarios muy favorables. Pero ¿cómo será en Suiza? Coméntanos un poco, Dani. Horas que dice la ley acá en Suiza que pueden trabajar son como máximo 45 horas en algunos sectores y en otros sectores 50 horas a la semana, que cada hora se paga como 25, como mínimo pues $25. Y las horas extras se suelen pagar el 125% de más del salario normal. Y ahora vamos a hablar sobre los mismos jornadas laborales en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una forma muy extravagante de manejar las jornadas laborales, ya que normalmente la jornada completa es de unas 40 horas semanales y una hora parcial puede ser, una semana parcial puede ser de hasta 30 horas semanales. Esto quiere decir, trabajando 40 horas sería de lunes a viernes unas 8 horas más o menos. Igual de un horario semanal de 30 horas sería de 6 horas y media a 7 horas. Normalmente, de lunes a viernes igual en Estados Unidos, lo que quiere decir que tienen 2 días de descanso a la semana. Y el horario laboral en Estados Unidos suele ser de lunes a viernes, desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m., con una hora para comer y descansos de 15 minutos. Primeramente, muchas gracias, Estados Unidos, por tu valiosa información. Y ahora vamos a continuar con el siguiente factor que viene siendo derechos de los trabajadores. En México hay una ley, la Ley Federal del Trabajo, donde te menciona de manera completa y extensa todos los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores dentro del país. Pero, sin embargo, yo les voy a resumir algunos de los que considero más importantes o relevantes para las personas. Por ley, a la semana se tiene derecho un día de descanso por cada 6 de trabajo. Es decir, si trabajo lunes a sábado, puedo descansar domingo. Además de los días de descanso obligatorios, conocidos como los días feriados. Por ejemplo, aquí en México dan lo que es el día de trabajo, que es 1 de mayo. Si cae domingo, por decir, y ese día es tu descanso, pues ni modos. Pero si fuera, por ejemplo, sábado, te tienen que dar sábado y aparte te dan tu domingo, que es tu día de descanso. Y también tienen derecho a finiquito. El finiquito es un documento con el que tanto el trabajador como el patrón dan por terminada la relación laboral voluntariamente y confirman que no hay pagos o trabajo pendientes. Y también tienen derecho a condiciones apropiadas en el centro laboral. A esto se refiere a condiciones de higiene, sobre todo ahorita con todo lo que es la pandemia, todo lo referente a las medidas de salubridad viene incluyendo este apartado. Pues esos son los que considero más importantes a resaltar. Hay muchísimos más que les recuerdo que pueden consultar en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, estos me parecieron como que los más relevantes. Entonces, pues para continuar, mi compañero Justo Vargas, representando a Colombia, menciónanos algunos. De acuerdo, en Colombia pues tenemos muchos, por decir, mucho respaldo por parte de la Constitución de Colombia.
en el cual nos establece que todos debemos tener trabajo, todos debemos de gozar del trabajo y tener pues prestaciones, ¿no? Citando a la Constitución Política de Colombia en su artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Esto en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. Ahora pasaremos con mi otro compañero. Ok, respecto en Francia, aquí hay 3 puntos más importantes, donde está prohibido trabajar más de 6 días a la semana, tiene derecho a vacaciones pagadas de 2,5 días por mes efectivo de trabajo, la segunda que es salud y seguridad de trabajo y la tercera accidentes laborales. Continuando con el tema de los derechos de los trabajadores, igual acá en Suiza son muy respetados y sobre todo respaldan a los empleados. Por ejemplo, que las empresas tienen que inscribir a todos sus empleados al Seguro Social por si ocurre algún accidente o algo en su trabajo. Igual forma, las vacaciones tienen derecho a vacaciones pagadas 4 semanas y no pueden trabajar más de 40 horas a la semana. Tienen derecho a un certificado de trabajo, tienen derecho a que si les ocurre algún accidente o algo por el estilo, que no pueden ir a trabajar, a seguir cobrando. De igual forma, las mujeres embarazadas y los que hayan tenido hijos tienen derechos especiales de protección de maternidad. Continuamos con Estados Unidos. Son muy similares a las de otros países, ya que estos pues tienen derecho a un pago justo, que te paguen por el tiempo que ya hayas trabajado, no puedes ganar menos del salario mínimo legal, tienes derecho a no sufrir discriminación por edad, aunque a veces en Estados Unidos pues esto ya vemos que ocasiona, eso es un tema muy controversial. También tienes derecho a no sufrir acoso ni explotación sexual, no tienes derecho a trabajar en un lugar saludable, seguro, etcétera. Pero esto ya va más dependiendo de la empresa en que trabajes, aunque todo esto debería ser un derecho que tienes. Para continuar, vamos a hablar del factor de análisis vacaciones en cada país. Eh, en México, el trabajador tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado un año y le corresponden mínimo 6 días. Esto está fundamentado en el artículo número 76 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, cada año que trabaje se debe aumentar 2 días de vacaciones hasta obtener 12 días. De ahí en adelante se sumarán 2 días vacacionales después de cada 5 años laborados. Además, el trabajador debe recibir por los días de vacaciones su salario diario más un 25% extra a lo que solía ganar en su trabajo normal. Entonces, pues ahora para continuar, mi compañero Justo Vargas, que representa a Colombia, nos hablará un poco de las vacaciones, cómo lo manejan en su país. Sus vacaciones son prácticamente pues pocas, ya que el empleado al firmar un contrato pues solo recibe un día, aproximadamente máximo 3 días remunerados por cada año de servicio que tenga con la empresa. Y citando el decreto 1072 de 2015, especifica, cito, la época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. Respecto en Francia, existen 11 días festivos oficiales, de los cuales tienen derecho 2 días y medio laborales de vacaciones por mes de trabajo. El 1 de enero, Pascua. 1 de mayo, 8 de mayo, la Ascensión. Pentecostés. 14 de julio, la Asunción. 15 de agosto, el Día de Todos los Santos. 1 de noviembre.
el 11 de noviembre y el 25 de diciembre, que es Navidad. La cual son para trabajadores mayores de 20 años, tienen 4 semanas de vacaciones, y para trabajadores menores de 20 años tienen 5 semanas. Obviamente son vacaciones pagadas y se suelen pagar el 125% al salario. Estados Unidos, ¿nos podrías comentar un poco al respecto de cómo manejan las vacaciones en tu país? Claro, en Estados Unidos tenemos una forma similar a la de México en trabajar. La mayoría de de los empleados tiene, tiene de 1 a 2 semanas de vacaciones completamente pagadas y como van pasando los años, va aumentando un día. O sea, cada año va aumentando un día y esto puede tardar, no sé, 10 años, 8 años en conseguir 3 semanas, 4 semanas, un buen tiempo de vacaciones. Esto es lo que se maneja prácticamente en México igual. Y ahora para finalizar con este panel informativo de los países, vamos a hablar un poco al respecto de los contratos que se manejan en cada uno de ellos. Por mi parte, primero quiero definir lo que es un contrato en México. Es un documento en el que se establecen derechos y obligaciones de los trabajadores y el patrón. Y se manejan diferentes tipos de contratos. Les voy a mencionar algunos de los que están vigentes en México. El primero es contratación por obra o por un tiempo determinado. Lo menciona el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que una contratación por tiempo determinado puede únicamente estipularse cuando lo exige la naturaleza del trabajo que se va a prestar o cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Por ejemplo, si ese trabajador ya no se puede presentar, por ejemplo, ahorita que tenemos la pandemia, se contrata a otra persona para que pueda sustituirlo, pero únicamente por un tiempo determinado. El siguiente contrato es contrato por tiempo indeterminado, que comprende las relaciones del trabajo indeterminado que exceden a los 180 días. Es decir, que mientras sean más de 180 días, viene siendo un contrato por tiempo indeterminado. Y en este caso se podrá establecer como un tipo periodo de prueba en el cual podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Importante aclarar que el periodo de prueba podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de directivos o administrativos. En Colombia, pues prácticamente lo manejamos por códigos, no por leyes. Lo manejamos por códigos, el código laboral. Todo lo que quisieras saber o lo que quieras consultar respecto al ámbito laboral es en el artículo del 22 al 75. Partiendo de ahí, existen diferentes tipos de contratos. El verbal, el escrito, el tiempo fijo, el indeterminado, el accidental y el de prestación de servicios. El verbal, pues no hay un papel escrito como tal, es prácticamente por mero acuerdo de ambas partes. El escrito, pues como su nombre lo dice, hay un papel de por medio. Y el tiempo fijo. El tiempo fijo, esto quiere decir que pues puede ser desde un año en adelante o menos de un año, pero está estipulado dentro del contrato. El indefinido, pues nada más firmas un contrato y pues prácticamente pues en cualquier momento te pueden despedir, ¿no? Accidental y transitorio y de la prestación de servicios. Sí, son prácticamente los únicos que tenemos. Excelente información, vemos que tenemos muchas similitudes, no sé si por ser países vecinos, pues vamos a brincarnos a otro continente a ver qué nos dice. Coméntanos un poco de esto, Suiza. Pues igual en Suiza existe, sí se puede hacer el contrato verbal, pero se recomienda hacerlo por escrito. Y existen diferentes tipos de contratos, por ejemplo, según su duración, que son contratos que duran menor a 3 meses, que no requieren ni ningún permiso. Contratos que duran de 3 meses a un año, que estos sí requieren con algún permiso.
contratos indefinidos, que estos se pueden renovar. De igual forma, manejan contratos según su jornada laboral, contratos que se trabajan por horas, que al final del mes se calculan cuántas horas trabajan y que pues ya viene en el contrato. Contrato por jornada completas, contrato por trabajo parcial, que igual forma el contrato ya especifica todo esto. Y en general son todos los contratos que manejan en Suiza. Francia, ¿nos quieres comentar un poco respecto de los contratos que manejas? Vemos que hay varias similitudes, no sé si a qué se deba, pero vamos a escucharte. Ok, respecto en Francia, mayormente son físicos, que ese contrato es permanente, su duración es indefinida, determina un sector de la empresa o estatus profesional con un periodo de prueba de 1 a 6 meses. El contrato temporal es una versión limitada. Ese tipo de contrato se puede renovar una vez, una sola persona, más no de 18 meses. El contrato outsourcing, ese contrato es lo mismo que el contrato temporal, solo que su tipo de contratación es de un empleado de una empresa a otra empresa. Es similitud a ustedes. Para finalizar, menciónanos un poco de tus contratos Estados Unidos, porque la principal diferencia que podemos destacar es que en Suiza pues sí se permiten los contratos verbales, pero a ver, coméntanos un poco cómo lo manejan ahí. Bueno, pues en el caso de Estados Unidos hay dos tipos de contrato, el que es contrato por hora y trabajo por contrato. El trabajo por hora más que nada sería como un contrato verbal, ya que esto solo se puede utilizar en obras. Te llaman, te contratan, hoy tenemos una obra y te dicen vas a trabajar 8 horas y depende de esas 8 horas te pagan el salario que hayas acordado. Esta es como un tipo de contrato verbal, como sucedería en México, porque puede ser que un día tengas empleo y el otro y en una semana no consigue o no te llamen para ir a trabajar. El contrato por contrato, por así decirlo, valga la redundancia. Este más que nada es para organizaciones pequeñas o grandes empresas. Ok, entonces con eso damos por finalizado este panel informativo acerca de los factores a analizar sobre la gestión estratégica del capital humano a nivel global en diferentes países que fueron los ya mencionados. Y buscar a otro. Lo mismo en las grandes organizaciones. Tú firmas un contrato, pero en tu contrato no dice cuánto tiempo te vas a quedar o qué tienes que hacer. Lo único que van a estipular es tu salario. Al final ellos te despiden cuando quieren y ya. Mi compañero Gideon Matan, que representó en este día a Estados Unidos, nos dará su conclusión con respecto al tema. En el contexto global, la gestión de los recursos humanos queda afectada de un país a otro, ya que las personas que conforman la organización se relacionan, cambian, combinan y se postulan en diferentes territorios. Las mismas organizaciones están donde consideren sea más conveniente y ejercen su dominio de comercialización, adecuando sus productos a diferentes mercados globales. Todos los procesos de la investigación, selección, inducción y capacitación se reactivan dinámicamente, adquiriendo algunas dimensiones también globales. Por ejemplo, la realización de contratos legales que implica importantes arreglos de exigencias en la legislación según el estado o país que se trate. En ese sentido, los procesos de globalización imponen formas de trabajo no tradicionales que obligan a las organizaciones a establecer condiciones de trabajos inusuales. Como equipo, llegamos a la conclusión que la gestión de los recursos humanos de estos tiempos, sin duda, requiere de una participación directa en las estrategias de la organización para poder alinear los requerimientos del puesto y las competencias de las personas conforme a los dichos objetivos de amplia relevancia para la toma de decisiones y planes de conjunto. Hoy en día, la gestión requiere de la ayuda de las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de herramientas que formalicen, agilicen y aseguren el desarrollo de todos los mecanismos que inciden en los procesos y que reanudarán el mejor rendimiento y desempeño de las personas para las organizaciones de estas épocas. Ok, entonces con eso damos por finalizado este panel informativo acerca de los factores a analizar sobre la gestión estratégica del capital humano a nivel global en diferentes países que fueron los ya mencionados.